Bueno, pasamos a hablar ahora de las famosas programaciones de ciclo, ¿vale? Ya lo tenéis metido en la cabeza, ¿no? Programación de ciclo. Bueno, la verdad que la convocatoria se justifica bastante bien el hecho de que lo pidan así, con bastantes documentos, ¿eh? Por un lado, tanto la LOE como la LOMLOE son las leyes educativas en las que la organización de los centros se establecía por ciclos, ¿vale? A diferencia de la LOMCE, que se establecía por niveles, y desaparecieron los ciclos durante el tiempo que estuvo implantada la LOMCE. Aunque se permitía a los centros seguir con ellos, se propuso eliminar los ciclos. Y de hecho, tanto con la LOE como la LOMLOE, no es posible repetir curso en primero, tercero y quinto. Y eso es algo que con la LOMCE se había eliminado y se podía repetir en cualquier curso que el maestro considerase, ¿no? En coordinación con el resto de especialistas y docentes de ese grupo. Esto es por una razón, y es porque tanto en la LOE como en la LOMLOE se defiende que no todo el alumnado aprende a la vez ni madura a la vez, y que todo el mundo necesita unos márgenes de tiempo y unos ritmos diferentes de aprendizaje. Entonces, estos márgenes se establecen en periodos de 2 años, ¿vale? De ahí que salgan los ciclos, y de ahí que solamente se pueda repetir en el segundo curso de cada ciclo, en segundo, en cuarto y en sexto, que es donde se supone que se comprueba o se certifica que un alumno o alumna ha alcanzado los objetivos o el desarrollo competencial necesario para poder afrontar el siguiente ciclo. ¿Vale? Entonces, bueno, de esa manera se justifica. Por otro lado, sabéis que el decreto 61, frente al antiguo decreto 89, los criterios de evaluación vienen también recogidos por ciclos. Por lo tanto, tiene mucho sentido, y una vez más, que ahora mismo se soliciten programaciones por ciclo, ya que así vienen los elementos curriculares en el decreto. Y luego, por último, esto no es ninguna novedad desde que se publicó la Orden 130/2023, ¿vale? Y también el documento que hizo la Dirección General de Educación de la Comunidad de Madrid como orientaciones para la elaboración de las programaciones didácticas LOMLOE, ¿vale? Las programaciones de ciclo. Este documento, el de orientaciones, para elaborarlo, por ejemplo, vosotros lo tenéis en el Drive desde diciembre, desde mediados de diciembre. Yo no sé si habéis tenido tiempo para echarle un vistazo, porque como hemos estado también con la unidad y hemos dicho, no vamos a empezar programación hasta que salga la convocatoria, porque luego en la convocatoria pueden cambiar cosas y en vez de 15 unidades pueden ser 12. La verdad es que eso era lo que deseábamos, ¿no? Que simplemente hubieran modificado el número de unidades para el curso. Al final lo han hecho, ¿vale? Las unidades por curso. Pero bueno, siempre decíamos, vamos a esperar a convocatoria, vamos a esperar, no vaya a ser que cambie algo, y bueno, ha cambiado. Pero bueno, los cambios que hay que introducir finalmente no son tantos. Lo único que va a haber que meter más de 15 unidades, porque 15 a mí me parece inviable ese reparto de 7 más 8. Me parece poco realista, porque tendría que haber algunas unidades que durasen pues 16 o 18 clases, y eso pues no se lo vendes a nadie. Aparte, luego a la hora de defenderlo, para defender la secuencia de actividades, si os toca una de esas unidades, pues es muy complicado también meterlo en tiempo, ¿vale? Pero bueno, que podíamos haberlo intuido, ¿eh? Yo creo que en algún momento ya hablamos de que en esos documentos se establecían las programaciones por ciclo, pero bueno, no le dimos mayor importancia, y ahora pues nos ha caído encima. El caso es que estas programaciones, estos documentos de elaboración de las programaciones bueno, que nos da la Comunidad de Madrid, están más bien orientadas a las programaciones de los coles. Pero sabéis que la programación del cole pues no es igual que la programación de la oposición, ¿vale? En las de los coles hay unos elementos mínimos, y los coles pues se atienen a esos elementos mínimos, y luego para la oposición tenemos que complementarla mucho más, ordenarla, pues para no ser menos que nadie, ¿no? Para decir, yo
llevo todo esto y más, ¿no? Lo que pide y más. Entonces, bueno, la programación didáctica del cole se contextualiza en el proyecto educativo simplemente, vosotros tenéis que contextualizarla pues o sea, en el centro, dentro de la programación o sea, Dios, de la del ciclo dentro del proyecto educativo, luego tenéis que contextualizar la unidad dentro de la programación, luego tenéis que hacer una contextualización mucho mayor, ¿no? Y aparte, enriquecerla con todos esos apartados que ya sabéis más o menos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pide la convocatoria de elementos mínimos, ¿vale? He hecho un pequeño esquema y os lo comparto ahora en pantalla. A ver, lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Elementos mínimos. Ah, que no lo he metido aquí. Un segundo, ¿eh? Mm, que lo tengo, lo tengo. En otro lado. Vaya por Dios. ¿Dónde estáis? Que os he perdido. Aquí estáis. Bien, me imagino que ya estáis viendo el documento. Mirad, en la convocatoria de reposición, me refiero ahora, ¿vale? En la que sí hay prueba de programación. Para la programación de ciclo, os pide como mínimo que se incluyan estos apartados. Bueno, enumeración de las unidades de programación de ciclo. Esta enumeración es necesaria para el sorteo, es decir, tenéis que ponerle un número a cada una de esas unidades. Entonces, yo creo que lo más consecuente es que cuando las dividáis por cursos, si el primer curso termina en la unidad 8, en el segundo de los dos cursos empiece por la número 9, ¿vale? Porque si las volvéis a numerar desde el principio, 1, 2, 3, 4, cuando salga el sorteo y os sale, por ejemplo, la 4, es decir, sí, pero tengo la 4 en el primer curso, o sea, en tercero, por ejemplo, y tengo la 4 en cuarto. Entonces, conviene que por lo menos en algún sitio la enumeración sea correlativa con el total de las unidades de la programación de ciclo, ¿vale? Que vayan, pues si tenéis 16, del 1 al 16, si tenéis 18, del 1 al 18. Luego, esa secuenciación por curso, que las dividáis, es decir, que digáis cuáles van a ir en el primero de los cursos, cuáles van a ir en el segundo de los cursos y que esa secuenciación vaya acompañada de una justificación, ¿vale? Así viene redactado en la convocatoria. Asociado a esas unidades, sí, María. Vale, era para preguntar si cuando hacemos las unidades de programación, como son de primero y segundo, vamos, Sí. son de ciclo, si se pueden hacer, pues bueno, la unidad que al final sería de desplazamientos, si sería la misma la 1 y la 9 a nivel de título, pero luego serían diferentes las actividades, diciendo que es pues porque va en paralelo, porque va de transferencias positivas y eso, o tienen que ser muy diferentes. O sea, no muy diferentes, pero de que la primera es conozco mi cuerpo y de segundo es mejoro con mi cuerpo. O no Sí, sé. claro. Yo creí que me ibas a hacer la pregunta del millón, que es, ¿vale poner las mismas dos veces cambiándoles el nombre? Ah, Que no, eso al sí. revés. El mismo Claro, nombre, pero con diferentes actividades. claro. No, sí, sí. Por supuesto que eso es quizá lo más conveniente, que exista una correlación entre la número 1 y la 9. Si tú tienes 8 en el primer curso y 8 en el segundo, pues que la 1 tenga correlación con la 9, la 2 con la 10, la 3 con la 11, ¿no? Eso es una buena manera de justificarlo, ¿sí? Porque lo que dice en el documento de orientaciones para la elaboración de las programaciones es que los aprendizajes competenciales más complejos se llevarán a cabo en el segundo de los dos cursos del ciclo. De manera que
te inicias en el primero, o sea, tenemos unas competencias, 5 competencias, y de esas 5 competencias hay 5 criterios. Esos 5 criterios, o 7 o 9 o los que vengan, ¿vale? Digamos que siguen un orden o un rango de aprendizaje de menor a mayor. Desde los primeros, que simplemente es identificar, reconocer, reproducir, ¿no? A otros criterios donde ya implica un aprendizaje de orden mayor, como por ejemplo analizar, decidir, producir, ¿no? Entonces, eso es puramente la taxonomía de Bloom. Bueno, tenemos alguna diapo por ahí que ya la veremos. Entonces, conviene de esos criterios, pues decir, los más sencillos, por ejemplo, competencia específica 1, pues el 1.1, el 1.2, 1.3, más o menos, ¿eh? Estoy hablando grosso modo, los secuenciamos en una unidad en el primero de los 2 cursos y los más complejos en una unidad pareja en el segundo de los cursos, de manera que se inicia ese aprendizaje competencial en el primero de los cursos y se completa en el segundo, que es donde comprobamos si realmente se ha desarrollado la competencia o no. Eso es lo que más sentido tiene, bueno, desde mi punto de vista. Sí. No que tenga que haber 18, por ejemplo, unidades totalmente diferentes para intentar abarcar la totalidad del currículo. No es necesario abarcar 100% el currículo, ¿vale? El currículo se hace para toda la Comunidad de Madrid y luego cada centro tiene autonomía para concretar ese currículo en función de sus características de contexto social, de contexto geográfico, de recursos, de las necesidades, del tipo de alumnado que tengamos y todo. ¿Vale? Vale, Entonces, gracias. esa quizás sería la otra pregunta del millón. ¿Es necesario abarcar todo el currículo, todos los criterios? Pues no, no es necesario. Hombre, conviene que se abarque la mayor parte del mismo. No nos podemos centrar, por ejemplo, solo en la competencia 1 y 2, ¿vale? A lo largo de todo un curso trabajaremos las 5 competencias y luego en el segundo curso las mismas 5 competencias otra vez, pero sin necesidad de tocar todos los criterios. Vale. Bueno, es que me has hecho spoiler, hemos hecho spoiler, ¿eh? Porque esto Ah, lo íbamos a ver perdón. un poco más adelante. Pero bueno, yo entiendo que esas son las preguntas más candentes ahora mismo. Hay un apartado de preguntas frecuentes que ha puesto la Comunidad de Madrid al servicio de los opositores, ¿vale? Respecto a la convocatoria. Luego os busco el enlace por ahí, me lo voy a apuntar, porque bueno, yo creo que no dice nada que no sepáis, pero bueno, a lo mejor os ilumina alguna cuestión, alguna cuestión. Fax. Bueno, luego seguimos con los apartados de la programación de ciclo, lógicamente, bueno, actividades y situaciones de aprendizaje de las unidades de programación, métodos pedagógicos acordes al ciclo y al centro, estrategias de atención educativa a las diferencias individuales del ciclo. Aquí surge otra de las preguntas importantes que imagino que se os habrá venido ya a la cabeza, que es como, bueno, pero si la programación es de ciclo, entonces describo los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de todo el ciclo. Bueno, pues luego hablamos de ello, ¿vale? Los criterios de calificación, valor de cada unidad de programación para esos boletines y dar información a las familias, así bien expresado en la convocatoria. Debéis saber que existen 2 posibilidades en los centros. La mayoría, o yo, vamos, no conozco ningún cole que no lo haga así, ¿no? Establece estos boletines informativos trimestrales, se hacen evaluaciones trimestrales, aunque que sepáis que realmente la única evaluación oficial o definitiva es la de final de curso, la evaluación final. Las demás se pueden, la del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre se pueden hacer o no, ¿vale? Se hace para mantener informada a la familia de la evolución, el progreso, pero obligatoria solamente es la final, ¿vale? Entonces, hay 2 posibilidades de establecer esos criterios de calificación, repartiendo los porcentajes y haciendo media aritmética por trimestre entre las unidades que se hayan dado, o repartiendo esos porcentajes y haciendo aritmética de todo el curso con la evaluación final. Y luego, por último, nos marca como elemento mínimo el tratamiento de los elementos transversales en el ciclo. Los elementos transversales siempre se le ha dado
mucha importancia en las convocatorias en Madrid, ¿vale? No os olvidéis nunca de hablar de ello tanto en el supuesto como en la unidad de programación y la programación, porque siempre lo incorporan. Lo único que ahora veremos, comparando los elementos que piden la programación y en la unidad, dónde viene que hay que desarrollarlos, ¿vale? Porque viene en la programación, pero no hace referencia a ellos en la unidad. Entonces, bueno, quizá esto conviene saberlo, sobre todo estamos hablando ahora de la convocatoria de reposición, porque os puede ayudar a hacer el discurso, ¿vale? Los 20 minutos de la programación, pues mira, voy a hablar de los elementos transversales y esto ya no lo voy a meter en la unidad, porque ya he hablado de ello anteriormente, por ejemplo, ¿no? Aunque bueno, luego a veces dices, me cuesta poco 30 segundos de discurso, a lo mejor en la unidad, y por si acaso hay un criterio en la rúbrica de los tribunales, lo voy a mencionar, ¿no? Si me da tiempo, lo meto, pero si no me da tiempo, pues sabéis que ya lo habéis tratado anteriormente. Bueno, todos estos elementos que vienen como mínimos cuentan hasta 6 puntos. Sí, María. Vale, era cómo se mete la situación, o sea, a nivel de, pues, en el documento. Porque cuando estamos haciendo las unidades, pues es lo que has dicho, las vamos poniendo. Y las situaciones de aprendizaje sería otro apartado aparte para indicar que van en las unidades 1 y 2. Pues si tú, por ejemplo, haces una tabla de secuenciación, puedes incorporar una columna donde pongas situaciones de aprendizaje o puedes hacer un apartado, digamos, al margen, donde digas situaciones de aprendizaje vinculadas con las unidades y ahí las relaciones o las describes, ¿vale? No necesariamente todas las unidades es necesario que conlleven una situación de aprendizaje, ¿vale? Si Claro, tenéis... sí, pero como, ay, Sí, sí, sí. pero como a veces también era, pues, por ejemplo, yo porque soy de segundo, que la primera estás trabajando el esquema corporal y luego la lateralidad, pues al final el producto final y la situación de aprendizaje englobaría las dos. Entonces, Sí, claro, en la tabla ya se me ha iluminado un poco más la mente. vale. No había pensado en la tabla, estaba pensando, digo, no sé si meterlas en medio, pero claro, ahí quedaría mal. Claro, aquí hay que intentar dar respuesta a un posible problema que es que tú, por ejemplo, tienes la unidad 1, esquema corporal, la segunda y la número 2, lateralidad, y luego tienes una situación de aprendizaje para poner en marcha todos los aprendizajes adquiridos en la unidad 1 y en la 2, ¿no? Si a ti te sale la 1 en el sorteo y no la 2, tendrás que hablar de esa situación de aprendizaje que está temporalizada, no en esas sesiones de la 1, sino más adelante. Entonces, eso lo vas a tener que argumentar y justificar, ¿vale? Eh, para solventar esto, a lo mejor decir, mira, yo es que tengo 8 unidades en el primer curso, tengo 8 y 8, ¿no? 8 para primero, 8 para segundo, pero no tengo 8 situaciones de aprendizaje. Pues a lo mejor podéis incluir una situación de aprendizaje transversal para el primer trimestre, otra para el segundo y otra para el tercero, que esté vinculada con esos proyectos integrados, eligiendo como centro de interés algo relacionado con la educación física. Pues en el primer trimestre salud, en el segundo trimestre bienestar emocional, en el tercer trimestre pues el entorno. ¿No? Entonces tú dices, bueno, pues desde el área de educación física voy a temporalizar una sesión al mes o 2 sesiones al mes o una a la semana o lo que quieras de manera transversal para contribuir a los proyectos integrados del centro que son trimestrales o del centro o del ciclo, porque los proyectos integrados no tienen por qué ser del centro, pueden ser del ciclo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues siempre te salvará. Dices, me ha tocado una unidad que no tiene situación de aprendizaje. Bueno, no pasa nada porque puedo hablar de la que es transversal en el trimestre. Eso son decisiones que debéis tomar. ¿Vale? Vale, Bien, bueno, pues son preguntas interesantes, María. Yo te las agradezco porque a veces yo no tengo apuntadas estas cosas en lo que venimos a tratar y pues es interesante que salga sobre la marcha. Te lo pues agradezco. tengo otra, pero claro, no sé, digo, espera, Venga, decirla ahora dila. o luego, que si no, Dila y si luego. no, yo te digo, lo hablamos luego, no pasa nada. Vale, es solamente que como es programación de ciclos, si tú puedes ponerte en el horario que tienes, pues como lo tengo yo ahora, ¿no? Que los viernes tengo
segundo de primaria y después primero. Entonces, que si hay algunas actividades que tú hayas hecho en segundo, como fue el otro día que crearon un circuito y luego los de primero lo hacían. Eso se puede hacer o decir o... Sí, pero luego tú cuando esas actividades las vas a concretar en la unidad y cuando estés hablando de la unidad vas a estar hablando ya de un curso en concreto. Entonces, lo puedes decir, lo que pasa que yo creo que sé por dónde vas. Es decir, tú quieres que tus alumnos de segundo diseñen un circuito para que luego los de primero lo pongan en marcha, ¿o O sea, no? lo hacían también los de, vamos, lo han hecho. Sí. Los de segundo creaban el circuito, luego lo hacían ellos y lo comprobaban y se autoevaluaban, y luego solamente un niño de cada circuito, porque montaban dos a la vez, bajaba y se lo explicaba a los de primero. Y ya los de primero se quedaban conmigo y lo hacían. Me parece meterte en un jardín Vale. decir que en la siguiente clase un alumno de segundo va a faltar a su clase que tiene a continuación, que puede ser a lo mejor música, ¿vale? No, Para pero bajar. falta 5 minutos, menos. Lo que tarda en explicar el circuito y ya se volvería a ir. Vale, no lo digo. Mm, lo puedes hacer. Yo Vale. no te lo aconsejo porque ahí van a decir, entonces pierde clase de la siguiente hora. ¿Y qué niño eliges? Y qué no sé qué. ¿Y cuántas veces lo haces? Porque si lo haces siempre y al final todos van a poder explicar, sí que lo vemos como algo pedagógico, porque todos van a tener la oportunidad de esa microenseñanza, ¿no? De uno de segundo enseñar a los de primero y es positivo para él, pero tiene que ser para todos. Entonces, ¿cuántas veces vas a hacer esta actividad? ¿Y estás segura de que vas a poder hacer que falten de la siguiente hora tantas veces? Yo no lo sé. Vale, Lo veo arriesgado, ¿vale? vale, vale, Pero vale. bueno, sí que puedes decir que para aprovechar el tiempo, un circuito que has hecho con los de segundo, luego lo mantienes para los de primero, adaptando algunos de los elementos. Y entonces Vale, eso como gestión de aula, como estrategia para aprovechar mayormente el tiempo de compromiso motor, sí que te sirve. Ahora, si se trata, por ejemplo, de un proyecto integrado, ¿vale? De esos de ciclo y así lo tenéis temporalizado y decís, es una situación de aprendizaje en la que sobre todo queremos poner en marcha metodologías participativas en las que interviene el propio alumnado enseñando, ¿no? En la microenseñanza, la enseñanza recíproca y entonces vamos a adaptar un poco los horarios para que puedan entre cursos enseñarse unas cosas unos a otros. En otras, en lengua, por ejemplo, los de segundo van a leer un cuento a los de primero. En inglés, los de primero les van a contar una canción a los de segundo. Si es algo tipo proyecto y pones 3 o 4 ejemplos más, como que es algo coordinado y que se va a hacer, por ejemplo, el último viernes de cada mes o algo así, sí. ¿Vale? Pero no como que te robo a no sé quién 5 minutos que le va a explicar el juego a los de primero. Eso lo veo que se puede hacer en los coles, pero a la hora de defenderlo en la oposición lo veo arriesgado que te pueden freír a preguntas. vale. Vale. Bueno, pues nada, seguimos. Estos primeros apartados de aquí, que vienen por convocatoria, hasta 6 puntos. Luego, un apartado, lógicamente, de marco normativo, interdisciplinaridad, obligatorio también, contribución a planes, proyectos de centro y TIC, pone, ¿vale? Lo pone en la convocatoria. Y TIC. A lo largo de todo un ciclo, de alguna manera, se puede contribuir a la digitalización del alumnado, ¿vale? Y luego, pues que se valorará la originalidad. Y en este sentido no habla de creatividad, en plan, oh, qué guay, cuántos coloritos tienes, sino original en el concepto de que sea vuestra, única, personal y que no haya dos iguales, ¿vale? Este, dentro de las penalizaciones, es uno de los aspectos que te ponen un cero. Si el tribunal detecta que habéis podido copiar la programación, porque en el mismo tribunal haya dos iguales, es motivo para ponerse un cero y expulsarla. De hecho, joder, hace poco una interina me comentaba un caso de un preparador de, joder, ¿dónde era? De Extremadura, creo que era, no, de Castilla-La Mancha,
que vendía una programación ya directamente lista para poder defenderla en las oposiciones, cumpliendo todo el rigor de formato y todo, ¿no? Y que decía, es única, la vendía carísima, la vendía como 600 euros, una cosa así, porque era exclusiva y única. Y resulta que luego coincidió con otra persona en el mismo tribunal, la había vendido a más personas. Hubo coincidencia, fue una casualidad muy grande, porque claro, entre todos los tribunales que había para la Comunidad de Madrid, y les echaron a los dos. Y a los dos les había vendido la moto como que era exclusiva única y que por eso la vendía tan cara. Así que ojo, también os lo digo por el hecho de que no utilicéis nuestra plantilla tal cual viene, ¿vale? Aunque es difícil que vayáis a coincidir en el tribunal muchas personas, o por lo menos muy seguidos, em, cambiadle un poco colores, a lo mejor formato, meted vuestro un poco toque personal, ¿vale? Lógicamente todas tienen que ir con Arial 12, interlineado, doble interlineado, todas van a ser bastante similares, pero luego en cuanto a los rótulos, los recuadros, los colores, dadle vuestro toque, vuestras tablas que sean vuestras, podéis poner unos bordes de tabla personalizados, no sé, hacer la vuestra, ¿vale? Y cuanto más la personalicéis, mejor. Eso quería destacarlo. Y luego, pues sí, planteamientos innovadores. Pues sí, a ver, si me vais a ir a una oposición con una programación y vais a defender una unidad de baloncesto en sexto, pues a no ser que me hagas un baloncesto desde una perspectiva innovadora, de participación, de no sé qué, con el modelo deportivo de Sieden, entonces, bueno, pero como me hagas en plan baloncesto como en los años 80, pues ahí te vas. En fin. Y luego la exposición oral, dos puntos. Bien, los puntos de la unidad de programación de ciclo, ¿vale? Como veis aquí, dice, aquí dice, no dice nada de desarrollo curricular, ¿vale? Pero nosotros, lógicamente, vamos a completar esta programación con los objetivos generales de etapa, las competencias clave, los descriptores del perfil de salida, lógicamente habrá que meter la contextualización, la descripción del grupo, bueno, los apartados que ya sabéis, la conexión con los desafíos del siglo XXI y los ODS, ¿vale? No viene nada de eso entre las dos partes, ¿vale? Solamente habla de desarrollo curricular aquí, bueno, elementos transversales aquí y criterios de calificación, pero solo habla de elementos de desarrollo curricular en la parte de la unidad y bastante concreto, donde es necesario meter las competencias específicas y los criterios de evaluación del área y ciclo, movilización de contenidos. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? Tanto en la convocatoria como en otros documentos de la Comunidad de Madrid, habla de, cuando hablamos de contenidos, habla de movilizar contenidos. Es ese tipo de, son esas expresiones que os comentaba antes, que os quedéis con ellas para meterlas en los supuestos prácticos. En vez de decir trabajaré contenidos, no, se movilizarán, ¿vale? Contenidos. Luego, actividades o situaciones de aprendizaje contribuyan al desarrollo, ¿vale? Esta otra de las expresiones que os comentaba antes, contribuir al desarrollo de las competencias específicas. Luego, tiene que apreciarse que existe una conexión entre las actividades que vais a proponer con los criterios de evaluación que realmente habéis seleccionado. Lógicamente esto lo vais a hacer eh, porque lo vais a hacer así, no vais a poner unos criterios de evaluación al azar, ¿no? Luego, recursos propios y específicos, instrumentos de evaluación asociados a criterios de evaluación y conectados con las actuaciones. Pone así, actuaciones, es decir, con las tareas, ¿no? O sea que tiene que apreciarse esta conexión. Sí, Sergio. Pero tenemos que hacer un apartado específico en el que conectemos las actividades con los criterios. No, específico donde se vea esa relación, no, pero que si ellos se ponen a comprobar, pues oye, estamos trabajando, yo qué sé, vamos a poner habilidades motrices, como ponías tú en el supuesto, ¿no? Pues que luego los criterios que hayas seleccionado realmente tengan que ver con el desarrollo de esas habilidades motrices. Eso luego vosotros lo argumentáis en la defensa. Vosotros mismos podéis decir, los instrumentos de evaluación que voy digamos, a utilizar para comprobar la adquisición de estas competencias están totalmente
relacionadas con las actividades que se llevan a cabo. Lógicamente, si vosotros trabajáis lanzamientos, ¿vale? Por ejemplo, con pelota, luego no le vas a poner una rúbrica en la que tengan que lanzar jabalina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues que estén relacionados. O sea, esto es como una obviedad, ¿no? Pero que vosotros simplemente tenéis que hacer ver esa vinculación, esa cohesión de todo, esa coherencia, ¿vale? Entre ello. No es necesario que en el documento venga uno al lado del otro, ¿vale? Aunque bueno, si os entra, pues sí. A mí lo que me sorprende es que sean capaces de ver todo esto a la vez que te escuchan. No, Porque al pero se final, revisa antes. vale. Claro, tú has entregado la unidad. Bueno, en este caso no. La unidad en la convocatoria de reposición no hay documento. El único documento es el de la programación. Tú date cuenta que tú tienes una hora que lo llaman la encerrona, ¿no? Desde que se hace el sorteo y en esa hora el tribunal puede revisar tu programación y tu unidad. Pero en esa hora no se supone que están evaluando a otro compañero. Sí, sí, también. Por ejemplo, en la primera hora no, Ya, ¿vale? ahí no. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve en 2019, en la primera hora decíamos, bueno, ¿cuántos tenemos ahora por la mañana? Tres o cuatro, ¿no? O cuatro es difícil, pero bueno, tres. Y en esa primera hora revisábamos las programaciones de esos tres, ¿vale? Y luego, por ejemplo, no todo el mundo agotaba el tiempo. Entonces, si sobraban 10, 15 minutillos, en esos 10 minutos o así, hasta que llegaba el siguiente, pues revisábamos lo suyo, Vale, ¿vale? Para tener un poco de idea de lo que nos iba a contar. vale. Claro, claro. Bueno, pues estos son los elementos mínimos. Os subiré este documento, ¿vale? Pero que bueno, que vosotros ya tenéis vuestro guión y vais a cumplir con esos elementos mínimos y mucho más. Lo siguiente que os quiero mostrar es ese documento. Yo espero que ya lo hayáis leído. No os voy a preguntar, pero voy a pensar que sí, que ya os habéis leído el documento de orientaciones de la Dirección General para la elaboración de las programaciones didácticas que publicó pues eso, la Dirección General de Educación, que lo tenéis en el Drive desde mediados de diciembre. Son 4 páginas las que hay que leer, ¿eh? Tampoco es mucho más, pero bueno, hay alguna cosa que conviene revisar, veréis. Me imagino que lo estáis viendo en pantalla. Os he subrayado algún apartado. Mirad, empieza aquí, porque todo lo anterior es de infantil, y aquí en el punto B ya se mete con la programación didáctica de primaria. Y aquí viene una definición que la podéis coger si queréis para el supuesto práctico o incluso para vuestra defensa de la programación. En la parte de la introducción, si queréis, podéis empezar por qué es la programación, qué es este documento que me pide la convocatoria, por qué es necesario, ¿no? Pues aquí tenéis una definición y cuál es su finalidad principal. Esto a lo mejor pues conviene que lo tengáis por ahí en vuestras notas top, ¿no? Para supuestos y la defensa. Entonces, os dice, aparte de la definición, los elementos mínimos que debe incorporar y coincide con los elementos mínimos que os pide la convocatoria. Por eso decimos que es bastante coherente que la convocatoria lo haya solicitado así, ¿vale? Bueno, no vamos a pararnos otra vez en ello porque son los mismos o prácticamente igualmente redactados, ¿vale? Y luego aquí pues viene una especie de infografía donde se refleja los elementos que conlleva la programación. En el caso de lengua, por ejemplo, aunque cualquier área sería de la misma manera. La programación de ciclo incorpora las unidades, los elementos transversales, métodos pedagógicos, atención a las diferencias individuales y criterios de calificación de la programación. Bien, aquí hay otra imagen bastante representativa. La programación finalmente del primer ciclo conllevará las programaciones de ciclo de todas las áreas, la del segundo y la del tercero. Y al final, la programación didáctica de la etapa, pues es la que se compone de todas las programaciones de ciclo de las áreas, ¿vale? En este caso, pues a la educación física le han dado el color verde, ¿vale? Somos el verde. Y pues nada, pues primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo
¿vale? Y todo sería la programación de la etapa, que bueno, no difiere mucho de lo que es el proyecto curricular. Ahora, después de esa aclaración sobre las programaciones didácticas y los elementos que debe llevar, aunque ya os repito, estos son orientaciones para los coles, no para las OPOs. Para las OPOs sabéis que es mucho más complejo. También viene a decir lo que debe llevar la unidad de programación, ¿vale? Y dice elementos. Bueno, esto es de infantil y habla de los, bueno, en relación con el diseño de cada unidad de programación incluirá por su parte los siguientes elementos. Los reseñados para cada unidad de programación como A, B, C, D, E en la etapa de educación infantil, pero luego dice, eso es solo para infantil, luego dice instrumentos de evaluación. A cada instrumento de evaluación se le asociará un criterio de calificación, ¿vale? Esto lo dice también en la orden 130. O sea, es muy importante que asociéis los criterios de calificación, es decir, esos porcentajes, ese valor a los instrumentos, y en esto no os confundáis porque viene así en muchos sitios, ¿vale? Luego también viene ese esquema de lo que conlleva la unidad de programación, competencias específicas, criterios de evaluación, contenidos, actividades y situaciones de aprendizaje, recursos, instrumentos y criterios, ¿vale? Y luego, pues os he destacado aquí eh, que los elementos curriculares más complejos, esto es lo que respondía a la pregunta que hacía antes María, los elementos curriculares más complejos, especialmente en las unidades de programación del segundo curso del ciclo, es decir, aquellos criterios de evaluación que impliquen un aprendizaje de rango mayor o más competencial irán en el segundo curso, mientras que otros más elementales o fundamentales irán en el primer curso del ciclo. Dice también que las actividades o situaciones de aprendizaje permitirán el desarrollo de las competencias específicas que abarca esa unidad y la movilización de los contenidos. ¿Veis otra vez esta nomenclatura, esta forma de expresar, ¿vale? Os lo he señalado por eso. Y luego mirad, aquí hay una aclaración en cuanto a las adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Yo siempre había entendido que una adaptación curricular, si alteraba los elementos del currículo, no podía ser no significativa, porque o sea, modificaba criterios o modificaba contenidos. Pero aquí sí que hace una diferenciación. Entonces dice, adaptación curricular significativa es la adecuación de las unidades de programación al alumnado con necesidades educativas especiales, los ACNE, ¿vale? Solamente los ACNE van a llevar una adaptación curricular significativa y sí que podemos hablar, o sí que vamos a hablar de una adaptación curricular no significativa para el alumnado de necesidad específica de apoyo educativo que no sea ACNE, ¿vale? Todos los demás. Sabéis que todos son ACNEAE, dentro de los ACNEAE están los ACNE, pues el resto de categorías de ACNEAE se les pueden realizar o aplicar adaptaciones curriculares no significativas. ¿Y qué implica? Lo único que cambia o la única diferencia es que se pueden adaptar los contenidos y, por ejemplo, en segundo curso, a un alumno que sea ACNEAE, se le pueden pedir simplemente contenidos del primer curso en vez de del segundo. Esa es la única diferencia entre la significativa y la no significativa, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos un alumno de cuarto que no alcanza los mínimos y le queremos adaptar los contenidos de alguna manera para que sean más sencillos, le podemos poner contenidos de tercero, ¿vale? Por ejemplo, estamos en tercero y cuarto. En tercero, estamos trabajando habilidades motrices básicas, en concreto lanzamientos, y los vamos a trabajar de manera específica. Y vamos a empezar por lanzamientos con una progresión de pelotas, de las más sencillas que vuelan más, que son más grandes, más fáciles de agarrar, a otras más pequeñas, más veloces, ¿no? Entonces estamos trabajando lanzamientos y recepciones de manera progresiva, ¿vale? Y luego en cuarto, queremos aplicar estos aprendizajes, pero ya a la práctica deportiva. ¿Vale? O a un juego. Y trabajamos estas habilidades, pero no de manera específica, sino a través del Twincon, que es el deporte este alternativo de que van dando pases con una pelota y al final hay que derribar unos conos que están en el equipo contrario. Bien, si un alumno no es capaz de desarrollar las habilidades motrices básicas
en una situación real de competición o de cooperación-oposición, ¿vale? Porque para él el entorno le produce mucha dificultad porque es un entorno cambiante, porque hay adversarios, porque hay compañeros, porque se mueve mucho el móvil, ¿no? Pues entonces a ese alumno en concreto le podemos pedir simplemente que haga lanzamientos y recepciones en un entorno estático, ¿vale? Como le pedíamos a lo mejor en tercero, en vez de aplicado a un deporte en cuarto. ¿Sí? Sí, Sergio. ¿Y esto de un ciclo a otro se puede hacer? Si estás en quinto, puedes tomar estos criterios de cuarto. Yo creo que eso implica, sí, yo creo que se puede hacer, sí, porque es del curso inmediatamente anterior. Bueno, vamos a ver lo que dice la definición. Dice, no significativas aquellas que, sin modificar los contenidos y criterios de evaluación prescriptivos para un ciclo y de acuerdo con el nivel competencial del alumno, permiten movilizar, no, pues no, mira, permiten movilizar en el segundo curso del ciclo los contenidos concretados del primero de ellos. Así que de quinto a cuarto no, No. ¿vale? Dice, como ejemplo, para un alumno escolarizado en educación primaria, el profesor que imparta el área en el segundo curso del ciclo podrá realizar la adaptación de una o varias unidades de ese curso de tal manera que se incorporen contenidos dispuestos únicamente en las unidades del curso anterior. ¿Vale? Entonces tú puedes poner al niño a trabajar o a la niña a trabajar Twingo como todos los demás, pero luego si un día vas a hacer una prueba de evaluación, en vez de comprobar sus habilidades de lanzamiento y recepción aplicadas a un juego, lo haces de manera específica, ¿no? Con una estrategia analítica. ¿Vale? Le haces un test y dices, bueno, el niño sabe lanzar y sabe recepcionar, pero no en una situación de cooperación-oposición. Bueno, me parece que esto es una aclaración bastante importante también, sobre todo para los supuestos, ¿vale? Bien, continúo. ¿Alguna pregunta más sobre este documento? Bueno, luego hay en anexos, el anexo 4 y el anexo 4.2, ¿vale? El 4.1 y 4.2 son unidades de programación de primaria, de segundo de primaria, unas de inglés y otra de naturales, creo. Bueno, a ver, están por aquí, ¿eh? No, debe ser de naturales las dos. A ver, anexo 2. Anexo 3. Lo digo porque a lo mejor podéis copiar esta estructura para vuestras tablas de desarrollo curricular en la unidad de estabilización o incluso en la programación. Podéis copiar más esta estructura que seguramente les sea familiar a muchos de los miembros del tribunal. ¿Vale? A ver, anexo 4.1, aquí está. Unidad de programación de naturales para el segundo curso del primer ciclo, ¿vale? Ciclo, curso, trimestre, temporalización. Fijaos, 6 semanas, ¿eh? Para esta temporalización de esta unidad. Mes y medio. Bueno, es verdad que es naturales y son 2 clases a la semana. Son 12 clases para esta unidad. Competencia específica y sus criterios. Competencia específica y sus criterios, ¿vale? Luego habla de contenidos, diferencia entre bloques y luego conocimientos, destrezas y actitudes, ¿vale? Actividades y situaciones de aprendizaje, directamente las plasma, veis que no van asociadas a los instrumentos, sino que van por un lado las actividades y por otro los instrumentos de evaluación. Y esos instrumentos de evaluación tienen asociados, eso sí que tiene que ser visual, sus criterios de calificación que en el total sumen el 100%, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis un buen ejemplo para su desarrollo. ¿Cómo va la cosa? Jorge, no sé, es que al estar compartiendo pantalla no veía que tenías la mano levantada. No sé cuánto llevarás con ella, lo Sí, siento. la acabo de levantar, no te preocupes. Gracias. Que yo el otro día le eché un ojo a ese documento y vi la tabla que acabas de poner. Sí, Y justo esa tabla, no sé si, o sea, me llamó la atención que pusiera, no sé si pone 6 o 7 instrumentos de evaluación. sí. Claro, es que Eso a es uno mí, para cada criterio.
Claro, pero yo puedo meter en un instrumento 3 criterios, por ejemplo. Sí. En una checklist Sí, y evaluar tres criterios. Sí, Si no, es sí, que eso me parece pues, mucho más coherente y lógico. sí, claro. ¿No? Si no, es que te pasarías todo el día evaluando. No Claro. habría tiempo, pero claro, es que realmente es así, ¿no? Se evalúa de manera permanente, pero mucho es por observación sistemática. Lo que pasa es que todo lo que observas, pues si lo puedes ir anotando, te servirá para la evaluación. Pero sí, tú puedes agrupar criterios con un mismo instrumento. 2, 3, ¿vale? Llevar 2, 3 por unidad me parece algo lógico, pero hay 7. No sé, que no va a sonar creíble, ¿no? Delante del tribunal. No, 2 instrumentos son pocos para una unidad. 2 son pocos. Vale. Digo que puedes agrupar 2, 3 criterios para un 2, 3 instrumento. criterios. Si en una unidad trabajas, por ejemplo, 2 competencias o incluso a veces hasta 3, ¿no? Puedes tener 2 criterios de una competencia, otros 2 o 3 de otra y uno de otra, ¿no? Puedes tener 6, 7 criterios. Entonces, bueno, 3 instrumentos, bien. 4, bien. 2 me parece escaso y 5 me parece difícil de argumentar. De 3 y 4, Y más o puedes menos. Luego 4 a mí dependerá ya me mucho. parece un poco... ¿El qué, Sergio? ¿Puedes utilizar más de un instrumento para un mismo criterio? Por Sí, ejemplo, también. para lo de evaluación, si haces la evaluación continua, si quieres valorar la progresión en la capacidad de lanzamientos y recepciones, lo valoras con el cuaderno del profesor y luego haces una evaluación final de una prueba concreta con una rúbrica. Sí, Podría desde hacerse. luego que sí. Desde luego que sí. Aunque el cuaderno de profesor quizá es un instrumento de evaluación más bien formadora, ¿no? Para adaptar el proceso de aprendizaje, ¿no? Para decir, bueno, esto me ha funcionado, esto no, tengo que cambiar tal. Los alumnos, pues, yo qué sé, imagínate que estás lo que dices tú con lanzamientos de precisión y en el ejercicio que has propuesto, pues no dan una, porque es muy difícil para ellos, ¿no? Pues entonces, tú mismamente a través de la observación en el aula, anotas en tu instrumento, que es el cuaderno del maestro, aquellas cosas que ves que necesitas modificar, ¿vale? Mm. Para el proceso de enseñanza, ¿vale? Em, pero luego sí que puedes utilizar diferentes instrumentos para un mismo criterio, claro que sí. Claro, lo digo por a lo mejor el típico alumno que ves que va avanzando mucho, que el día antes del examen se le da muy bien, derriba todos los objetos en lanzamientos, pero Sí, llega el día de la prueba concreta y no derriba uno. sí. Entonces, claro, Claro, hombre, lo interesante es que utilices el mismo instrumento en 2 momentos diferentes para ver la progresión, vale. en ese caso, ¿vale? Em, de todas formas, Jorge, no es tan difícil mencionar 4 o 5 instrumentos, porque simplemente si tienes un registro de conducta, por ejemplo, ¿vale? Ya es un instrumento y es, bueno, o registro anecdótico, ¿no? O de conducta. Tienes el cuaderno del maestro, tienes una rúbrica de estas de KPSI o la de un solo punto, aunque no sean iguales, al principio de la unidad, o algo para valorar la evaluación inicial. Y luego tienes tienes procesos de autoevaluación o coevaluación, y tienes una diana, y tienes una rúbrica, es que ya tienes 5. No sé si... Sí. Si quieres valorar la higiene y las medidas de prevención de lesiones a través de la fase de activación y de vuelta a la calma o de reflexión, ¿no? Y que veas que ellos se toman en serio, pues esa activación, que se lavan las manos, que todo eso, que se cambia la camiseta. Entonces, eso lo puedes valorar también en un momento. Y puedes utilizar un criterio para valorar eso de manera transversal en todas las unidades. Bueno, 4 es verdad que no... O sea, lo que pasa es que es el tiempo que te lleva a hacer eso, es lo En que el no me supuesto. cuadra, ¿sabes? O sea, no, el tiempo que te lleva a hacerlo en clase. Tú llegas a clase y estás allí entre que explicas, cambios de agrupamiento, Sí, todo lo que tienes que resolver, los niños que... sí, Todo lo que surge, la que no quiere sí. hacerlo, el que... Sí, Entonces, sí, es sí, que al sí. final en tu día a día, o sea, Sí, queda para muy poco. Si lo que planteamos es totalmente surrealista.
Digamos, es lo ideal, es una situación ideal en la que no hay problemas, sí. todo el mundo trae el material, o sea, el neceser, todo el mundo sabe perfectamente, hay 20 lavabos en el baño para que tarden 30 segundos en lavarse, o sea, exacto, sí, sí. Nadie se olvida la camiseta de repuesto, bueno, sí, en fin. Claro. Pero bueno, es una situación hipotética. Vamos a intentar ajustarla a la realidad y eso también se puede comentar, ¿eh? Para ser realistas, vamos a decir, para ser realistas, valoraré esto, ¿no? Bueno, paso a lo siguiente, que seguimos con el apartado de programación, ¿vale? Y bueno, nosotros, ¿dónde lo tengo? Uy, madre, estaciones, si es que yo me había descargado esto. Pero no lo tengo aquí. Dadme 30 segundos para buscar un documento. Un segundo. Mm, 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 mm. Ya, no lo tengo aquí. Ah, sí. Vale. Esto lo cierro. Bueno, nosotros hemos preparado esta guía para la elaboración de la programación didáctica, que no es ni mucho menos tan oficial como la de la Dirección General de Educación. Pero bueno, supongo que servirá un poco de apoyo, ¿vale? Le hemos metido un montón de, como veis, dibujitos y márgenes para que no, o sea, para que no os sirva. A ver si me explico. Para que tengáis que modificarla, sí o sí, y no caigáis en el hecho de lo de el plagio, ¿no? No es una programación para entregar, no se trata de eso, ¿vale? Que algunas academias sí es como que te dan una programación como lista ya, ¿no? Es una programación que sirva como orientación para vosotros desarrollar la vuestra propia. La terminamos en enero, y lo cual quizá fue un poco un error por no esperar a la convocatoria, pero claro, es que elaborar un documento de este tipo lleva varios meses, o bueno, sí, varias semanas, meses, y no podíamos esperar a la convocatoria para empezar a elaborarla porque entonces llegaría para abril. Entonces no está reflejado en ella lo de las programaciones de ciclo, ¿vale? Pero bueno, para la mayoría de apartados nos sirve. En, en ella veréis cómo algunos apartados sí que están desarrollados, ¿vale? Que a lo mejor podéis simplemente copiarlos de aquí y luego va con unas anotaciones. Por ejemplo, todo lo que está en un recuadro verde con la letra blanca son explicaciones o anotaciones que nosotros os hacemos, ¿vale? Luego, por ejemplo, marco legislativo, pues directamente de aquí podréis seleccionar todo este texto para incluirlo en vuestra programación o aquello que queráis, ¿vale? Aquí están todas, o digamos todas las que tendrían que tenerse en cuenta para la oposición, aunque no es necesario meter tantas, ¿vale? Como veis, unas son de rango nacional y otras son autonómico. Luego, pues hay una imagen de los niveles de concreción que podéis meterlo o no en vuestro documento, depende cómo vayáis despacio. Estos niveles de concreción ya sabéis que no son exactamente igual para todo el mundo. Hay bastante debate sobre si son estos cuatro o empiezan en otro orden o bueno, en fin, pero están los niveles de concreción y veis que pone aquí apartado no obligatorio, ¿vale? Pero bueno, si vosotros lo vais a querer incluir en la defensa para ubicar vuestra programación didáctica dentro de esos niveles de concreción, pues ahí lo tenéis. Contexto de la programación, pues se hace una anotación, aquí se pone un ejemplo, ¿vale? En este ejemplo veis que incluye una imagen desde una imagen aérea de Google Maps como idea para enriquecer vuestra programación, un dibujo de un centro, podréis poner una foto de vuestro cole, aunque yo no aconsejo mucho dar, digamos, una contextualización de un centro muy evidente, porque puede darse la casualidad de que algún miembro del tribunal haya trabajado en ese centro, hayan pasado años y lo que vosotros le contéis no sea lo que esa persona recuerde y pueda pensar que no lo estáis haciendo bien, ¿vale? Dime, Jorge. Ah, no, Sergio, perdón, Sergio.
Vale, vale. Pregunta rápida. ¿Las fotos y todo esto que metas tienen que estar citadas o puedes meter las fotos que quieras y ya está? Hombre, lo suyo sería poner un pie, ¿no? Una nota al pie aquí de la imagen explicando, pero no citadas. ¿Quieres decir que y utiliza imágenes libres? Sí, Utiliza... como lo que tienes aquí tú puesto, podemos poner eso ahí sin que haya ninguna Sí, nota ni nada. sí, sí, sí. Mm. No hay problema. ¿Vale? Aunque estos son solamente ideas, pero sí podéis utilizar estas imágenes. Bueno, un ejemplo, ¿no? O sea, podéis desarrollarlo así o podéis utilizar vuestro propio texto. Decís, no, yo quiero algo más sencillo, quiero algo más breve, o pues yo quiero contar más, ¿no? Pues simplemente es una idea de cómo podría ir, ¿vale? Por ejemplo, recursos materiales, pues podéis incluir lo mismo, imágenes de tanto de material de educación física como de instalaciones, gimnasios, patios, lo que sea, ¿vale? Podéis utilizar también en vez de imágenes elementos de estos como tipo pictograma, ¿no? Que los encontramos en Canva, por ejemplo, en Geniali, que hay un montón de ellos. Y así pues puede tener todo de- el mismo tipo de imagen, ¿no? Para hacer como marca personal, branding, que se llama, branding empresarial. Bueno, horario lectivo, ejemplo de un horario. Podéis poner pues, el horario del grupo para el cual desarrolláis la unidad, ¿no? Claro, esto va a ser más difícil porque vosotros tenéis que hacer ahora, no es un curso en concreto, es un ciclo y por lo tanto esto quizá no valga, pero sí que podréis poner vuestro horario como maestros de educación física, eso sí, con todas las horas completas, no podéis dejar huecos en blanco, las 25 sesiones tienen que estar cubiertas, aunque deis, por ejemplo, apoyos o deis otra área en otra clase, ¿vale? Pero no dejéis huecos en blanco, ¿sí? Pero podríais poner tercero A, cuarto B, quinto A, no sé qué. Eso sí que lo podéis poner, vuestro horario. Bueno, es un poco material de relleno, ¿no? Pero bueno, si luego defendéis una unidad y decís el horario de las clases con el grupo de quinto B son los lunes, los miércoles y los jueves, pues lo pueden ver ahí en el horario. Bueno, pues le da coherencia, ¿vale? Profesorado del centro, este apartado es otro que no es obligatorio, ¿vale? Porque, bueno, podéis mencionarlo o no. Depende, digo una vez más, del espacio que tengáis. Sabéis que son 60 páginas, ya no son 15 unidades, van a ser mínimo 16, pueden ser hasta 18, 20. Entonces, hace un mes o así, o mes y medio, os dije que había una decisión muy importante que debíais tomar y era cuántas páginas vais a dedicar a cada una de las unidades. Una ficha de una página o de dos. Claro, con 15 unidades, dos páginas por unidad son 30 páginas, quedaban otras 30 para el resto de la programación. Con 18 unidades ya son 36, ya se lo quedarían 24, ¿vale? Entonces, hay apartados que se pueden meter o no. Ya sabéis cuáles son los elementos mínimos obligatorios, ya sabéis dónde va a poner el foco el tribunal. Entonces, ya sabéis lo que podéis incluir o quitar, ¿vale? Yo empezaría por ir metiendo huecos y espacio, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a meter un horario. Aunque no lo hagáis, metéis un cuadro de texto en blanco y vais rellenando huecos para ver la extensión que os ocupa. Y luego, una vez lo tengáis, los apartados de la programación, ya con los espacios más o menos que creéis que os va a llevar, pues tomáis una decisión de ir recortando de aquí o ir incluyendo de allá, ¿vale? Alumnado, aquí sí que me parece importante esta descripción del alumnado, pero volvemos a lo mismo, es de ciclo. Entonces, en la programación tendréis que hablar del alumnado del ciclo. Bueno, pues es un centro de línea 2, si habéis escogido tercer ciclo, pues son dos grupos de quinto, dos grupos de sexto, ¿vale? Y habláis de las características psicoevolutivas de manera general para ese ciclo. Podéis decir el número de alumnos por aula en el documento, aunque luego no os metáis con ello en la parte de defensa de la programación, sino que lo concretaréis en la parte de la unidad. En esa encerrona, en esa hora que tengáis, según la unidad que os haya tocado y la que decidáis si es de quinto o de sexto, decís, bueno, es una de quinto. Voy a ver, en quinto tenía una clase de 23 y otra de 25. Pues voy a decir que es la de 25 y con este alumno de necesidades y el otro, ¿vale? Entonces, aquí
debéis describir a ese alumnado, ¿vale? Del ciclo. Podéis no especificar, podéis decir, en quinto tenemos 2 grupos de 22 y 25 alumnos, en total son 19 niños y 26 niñas, ¿no? Por ejemplo, y contamos con un alumno síndrome X frágil, 2 asmáticos, un diabético y tal. Y luego, cuando concretéis la unidad, pues vosotros mismos podéis elegir de ahí cuáles queréis. En sexto encontramos un TEA, ¿vale? Entonces, si en quinto tenéis un X frágil, en sexto tenéis un TEA, sabéis que las medidas son las mismas, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, en quinto un asmático y en sexto tenéis un diabético, pues más o menos es el mismo tipo de medidas, de protocolos, más que nada. Entonces, bueno, podéis repartirlos y que sea similar en quinto y en sexto para que luego pues las medidas de uno os sirvan para el otro. ¿Vale? Bueno, eso es otro de los cambios que implica esta programación de ciclo. Bueno, aquí veis una tabla, ¿vale? De desarrollo evolutivo, cómo podéis hacerlo con algunos pictogramas, ¿vale? Cognitivo, un cerebro, afectivo, un corazón, motriz, ahí como unos niños corriendo, ¿vale? O en bicicleta. Ya, qué mal veo ya esto de pasar de los 40. Bien, veréis, luego pasa a la atención a la diversidad, bueno, atención educativa a las diferencias individuales, ¿eh? Por favor, esto ya no. Esto no lo he puesto yo. Em, este apartado no tiene por qué ir aquí, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, se ha puesto aquí porque guarda un poco de relación con la descripción del alumnado. Entonces, ya que se habla de los acnea y los acné, pues se ha metido aquí las medidas de atención a las diferencias individuales, pero no tiene por qué ir ahí, ¿eh? Podéis ponerlo donde queráis. Luego veis este esquema, que este sí que lo he hecho yo, donde se describe, por ejemplo, a una niña acné que tiene discapacidad visual y luego no solamente hablamos de sus problemas de aprendizaje, no solamente hablamos de su discapacidad y de sus dificultades, sino que hablamos de otras cosas. Hablamos, por ejemplo, de sus gustos, de rasgos de su personalidad, de las cosas que sí que puede hacer. Distingue, por ejemplo, tiene una discapacidad visual, pero distingue formas, pictogramas, grafías. Además de esa discapacidad visual, le proporciona una muy buena discriminación auditiva y táctil, ¿vale? O sea, tiene una diversidad funcional. Tengo carencias en esto, pero tengo potencial en esto otro, ¿no? Sí que se describen las dificultades, medidas ordinarias en este caso, porque debemos recoger medidas para todos, ¿vale? También para ella, y medidas de acceso a la información. O sea, bueno, podéis describir si queréis adaptación curricular, no adaptación curricular, yo aquí no se la he puesto, podría ser que sí, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Pero no os limitéis solo a su discapacidad y a sus problemas de aprendizaje, ¿vale? Porque eso deshumaniza y lo contrario humaniza. Esta es otra manera de ponerlo, ¿vale? Esto es lo mismo en 2 tablas diferentes. No es que haya que poner las dos, sino que son 2 maneras de hacerlo, ¿vale? Y por ejemplo aquí hay otro, una incorporación tardía, ¿vale? Bueno, hay diferentes maneras de presentar las dificultades de aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, mirad, otra, ¿vale? Alumno TDAH, tal, bueno, son diferentes maneras. Planes y proyectos del centro. Aquí tenéis una aclaración. Luego podéis desarrollar cada uno de esos programas o solamente aquellos que se relacionen más directamente con el área de educación física. Escuela saludable, recreos activos, descansos activos, bueno, pues los que vayáis a incluir, ¿vale? Por ejemplo, el de recreos activos viene en las zonas de patio, ¿vale? Algo así como visual, ¿vale? Bien. Almuerzos saludables, bueno, pues vais viendo unos cuantos. Ahora, temporalización. Conviene poner una tabla con un calendario y a cada unidad le deis un color, como aquí, ¿vale? Por ejemplo, el color azul son unas unidades, o sea, bueno, sí. Esto debe ser, esto es fin de semana, lo rojo, ¿vale? Y aquí estas sesiones que están en azul, pues son una unidad,
¿vale? En octubre yo pondría otro color para otra unidad, otro color para otra, ¿vale? Y luego secuenciáis esas unidades, aparte de poner el calendario, pues tenéis que hacer esa secuenciación con una numeración. Ya sabéis que lo pide la convocatoria, que vaya desde el 1 en la primera del primer curso hasta el número final en la última del segundo curso, que no dupliquéis la numeración. Lo que decíamos antes, no pongáis del 1 al 8 en quinto y del 1 al 8 en sexto, sino que continuéis en el 9, 10, 11 para el sorteo, ¿vale? Bien, aquí tenéis una ficha, un esquema de una unidad de programación, ¿vale? A 2 páginas, ¿sí? Que podéis utilizar esta o podéis coger esta y adaptarla. O podéis recortarla y utilizar algo similar a una sola página, ¿vale? Esto es lo que os decía antes, que debéis decidir si cada unidad os va a llevar 2 páginas o una. Este es un ejemplo, ¿vale? Bien. Vale. Por ejemplo, aquí se podría quitar las competencias clave. Se podrían quitar, porque en la programación podría ir una tabla de competencias clave y en qué unidades se trabaja cada una de las competencias, o una tabla de las unidades y qué competencias se trabajan en cada una de las unidades, ¿vale? Entonces, este recuadro aquí se podría suprimir el perfil de salida, se podría suprimir los elementos transversales, se podrían suprimir de aquí, siempre y cuando luego en el documento de programación hagáis otra tabla donde se reflejen pues, las competencias, los descriptores del perfil de salida, los elementos transversales, los ODS de todas las unidades, ¿no? Algo visual. Entonces sí que podéis quitarlo de aquí y meterlo en el otro lado, ¿vale? Eso jugáis con los espacios, ¿vale? Sabéis que dentro de las tablas se puede poner un interlineado sencillo. Es la única diferencia. Tiene que seguir siendo Arial 12, pero el interlineado al menos puede ser sencillo. Vale. Bueno, esta es la tabla, por ejemplo, de objetivos. Esta es la otra manera que os decía. Si lo quitáis de aquí, los objetivos de etapa que están... ¿Dónde los había visto? Madre, los había visto. Aquí, objetivos de etapa A, B y K, ¿no? Por ejemplo, en esta unidad, en la unidad 1. Bueno, pues en vez de eso, podéis hacer una tabla de objetivos de etapa y decir, bueno, el A, pues en las unidades 1, 2, 4, 6, tal, tal, tal. O al revés, ponéis en una columna a la izquierda las unidades y a la derecha ponéis los objetivos A, B, C, D, E, F, G, el K en todas y los que se relacionen. Y en una sola tabla de 18 filas o de 16 filas, podéis meter todos los objetivos generales de etapa, ¿vale? Bien. Lo mismo con las competencias clave, ¿vale? Este es el otro formato de tabla, ¿veis? Las unidades del 1 al 15 y las competencias y en cuáles se trabajan. A ver, esto a mí tampoco es que me encante, porque realmente mucha información de cómo se contribuye a esas competencias no te da, ¿vale? Pero luego jugaremos con los tiempos, ¿vale? Perdón, con los espacios. Bien. Como veis, son diferentes ejemplos de cómo presentar la información, ¿vale? Lo mismo con los saberes básicos. Esta columna aquí de saberes básicos, pues puede ir aquí o puede ir arriba, ¿vale? Y luego por aquí la unidad y aquí los bloques y luego cada uno de los contenidos. Sabéis que hay que diferenciar de 3 tipos: conocimientos, destrezas y actitudes, ¿vale? O por lo menos que arriba ponga conocimientos, destrezas y actitudes, aunque luego aquí vengan todos juntos, igual que se veía en el ejemplo del documento que vimos antes de las orientaciones para elaborar las programaciones, ¿vale? Bien, interdisciplinaridad, pues lo mismo. ¿Con qué áreas? ¿En qué unidades? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todo esto es una información como muy esquemática. Luego hay que explicarlo en la defensa, ¿vale? Si, por ejemplo, os ha tocado la unidad en el sorteo, os han tocado la unidad 5, 7 y 14 y habéis decidido hacer la 14, ¿vale? Y después de estar en la encerrona, por donde empezáis es por la defensa de la programación. Cuando lleguéis al apartado de interdisciplinariedad, podéis decir, como pueden ver en la tabla de la página 22, varias de las unidades de programación que he
o que propongo para este ciclo conllevan un trabajo interdisciplinar. Voy a poner un ejemplo de cómo lo organizo o cómo se coordina este trabajo interdisciplinar con la unidad 14, que es la que voy a defender después en el sorteo. Y así ya lo voy introduciendo. Entonces ponéis un ejemplo con la unidad que os ha tocado. Que habéis decidido una unidad que no conlleva un trabajo interdisciplinar. Bueno, pues es momento en la programación de argumentar que aunque en la unidad que vais a desarrollar posteriormente no conlleva un trabajo interdisciplinar, muchas otras de vuestra programación de ciclo sí que se contempla ese trabajo interdisciplinar con diferentes áreas y ponéis un ejemplo. ¿Vale? Bien, que esto no se quede así como una tabla y que lo mire el tribunal. El tribunal va a valorar sobre todo lo que le digáis. ¿Vale? Esta tabla la podéis poner así para ahorrar espacio, pero luego lo tenéis que explicar y argumentar con un ejemplo. Bien. Lo mismo con los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, lo mismo con los elementos transversales. Mirad, aquí cada elemento, como en la convocatoria de Madrid se le da tanta importancia siempre a los elementos transversales, se han redactado los 7 elementos transversales del decreto y pues se ha puesto una tabla de en qué unidades se trabajan. Por ejemplo, el número 1 se trabaja en todas las unidades menos en la 5, la 10 y la 13. Pues luego sería colorear el resto de elementos transversales, ¿vale? Esto es un ejemplo inventado, ¿vale? Pero habría que hacerlo con criterio. Bien. Metodología, los principios. Bueno, pues no se debe abusar tampoco mucho de las tablas, pero bueno. Se pueden recoger los principios metodológicos, luego diferentes estilos. Bueno, yo ya sabéis, sobre esto también hay mucho debate, ¿no? Siempre hemos estudiado desde que fuimos a la carrera a magisterio, al grado de educación, que los estilos de enseñanza son mando directo, asignación de tareas, descubrimiento guiado, ta, 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 ta. Luego hemos visto en el libro de Domingo Blázquez sobre evaluación de la educación física, en una parte que habla de metodología, que estilos hay dos, que son los reproductivos y los productivos. Y dentro de los reproductivos nos encontramos diferentes métodos o modelos de enseñanza que serían mando directo, asignación de tareas, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, podéis a lo mejor, eso, digamos que la mayoría de la gente que estudiamos ya hace tiempo, lo conocemos como viene aquí en la tabla. Al final tampoco podemos ir de resabidillos y decir, no, es que lo último que dice Domingo Blázquez es que los estilos no son los modelos, sino que los estilos son... Bueno, podemos comentarlo humildemente, ¿vale? Diciendo, estilos, hay dos grandes grupos, los reproductivos y los productivos. En cuanto a los reproductivos, distinguimos diferentes modelos o métodos de enseñanza y los ponéis, ¿vale? En cuanto a los productivos, pues distinguimos otros cuantos modelos y métodos y lo ponéis, ¿vale? Si queréis. Pero yo llamar a esto directamente estilos de enseñanza sabiendo que no es así, algo me dice que podemos hacerlo mejor, ¿no? Bueno, tipos de tareas, agrupamientos también, podría ir aquí dentro de la metodología, tipos de agrupamientos, ¿vale? Luego, diseño universal de aprendizaje, el DUA, de esto hablaremos dentro de pocas clases, no sé si en la siguiente o en la siguiente, hablaremos bastante del DUA, de los 3 modelos y cómo implementarlo en las unidades de programación y en la programación, ¿vale? Los 3 principios, no los 3 modelos, los 3 principios del diseño universal de aprendizaje. Que vienen aquí, el de participación, el de acción y expresión y el de representación, ¿vale? Podéis hacer alguna referencia a ello en el documento de programación o no, o podéis dejarlo para la unidad, ¿vale? Como veáis. Si os falta espacio, pues lo quitáis de aquí. Tampoco es un elemento mínimo obligatorio, ¿vale? Pero sí en alguno de los dos. O en la programación o en la unidad hay que mencionarlo o hay que incluirlo, ¿de acuerdo? Yo me iría más bien a la unidad, es más concreto. Bueno, evaluación. Elementos que podemos incluir, ¿vale? Bueno, pues momentos, instrumentos, procedimientos, criterios, calificación, algunos ejemplos como anexos, pues de una diana de autoevaluación, de una rúbrica, de, no sé, de cualquier instrumento que os mole mucho, que os haya quedado muy chulo y lo podáis incluir o aquí directamente en el apartado o en un apartado de anexos o incluso como material auxiliar
que podáis llevar el día de la oposición para mostrar. Bien. Aquí tenéis unos cuantos, ¿vale? Tipos. Criterios de calificación asociados a los instrumentos. Ahí lo veis. A la rúbrica un 60. Al registro anecdótico o, bueno, como pone aquí, anecdotario, debe ser un error, un 15. Rúbrica de heteroevaluación, un 5. Un test, un 10. Una diagonal de evaluación, un 10, ¿vale? ¿Veis? Ahí hay 5 instrumentos para repartir esos criterios de calificación. Una tabla para evaluar la práctica docente, esta sí que es obligatoria, ¿vale? Con unos indicadores. Aquí tenéis unos cuantos que podéis a lo mejor copiar directamente estos, ¿vale? Y finalmente unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Y luego anexos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si vais a incorporar el aprendizaje cooperativo, pues aquí tenéis un esquemita y luego pues unos dibujos con los roles, ¿vale? Pero podéis elegir los monigotes que queráis y los roles que queráis. Si vais a incluir el cooperativo, que además viene recomendado en el decreto, ¿vale? Bueno, en definitiva es un documento, pues eso, más bien, más que de contenido, quizá un poco de formato, para dar ideas de cómo presentar la información. Eso no quiere decir que tengáis que copiarlo o que ponerlo igual que aquí, sino que os sirva como, pues eso, como inspiración un poco para algunos de los apartados pues esto me gusta esta tabla, pues estos indicadores los voy a coger, pues esto tal. Sí que podéis aprovechar bastante la información que está aquí, ¿vale? Como, por ejemplo, la bibliografía la podéis meter tal cual, la legislación la podéis meter tal cual, los instrumentos de evaluación, pues podéis coger de aquí unos cuantos, los elementos transversales lo podéis copiar, o sea, hay mucha información que os puede servir ya, ¿vale? Para copiarla. Pero ya os digo que no conviene tampoco copiar mucho el formato de todo, porque luego podemos caer en el tema de lo del plagio, ¿vale? Así que a todo lo que cojáis, dadle vuestro toque personal. Y esta, pues ya os la subiré al Drive esta semana. Bien, compartiendo. Vale, ¿cómo lo veis? ¿Bien? No sé si a lo mejor pues esto os da un poco de respiro, de decir, bueno, ya tengo por lo menos algo por donde empezar a trabajar, no sé. O a lo mejor pues lo veis como complejo, no lo sé. Bueno, yo espero que sobre todo os sirva de ayuda, ¿vale? Em, además de esto, no sé si tenéis alguna pregunta ahora, ¿no? Bueno, además de esto, y como ahora hay que darle una vueltina a la parrilla de unidades, em, yo quiero mostraros otro documento que es el que nosotros hemos hecho a raíz de la convocatoria, un poco con orientaciones, consejos o posibilidades de cómo afrontar esta programación de ciclo, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí, también os lo subiré. Sí, aquí está. Vale. Veréis, digo, lo primero de todo, ¿eh? En color negro se desarrollan los apartados mínimos que marca la convocatoria y en color azul se desarrollan apartados que nosotros añadimos para enriquecer el documento y la defensa, pero que no son obligatorios, ¿vale? Bueno, dice portada, luego, introducción y justificación, que no es obligatorio, pero bueno, aquí os hago unas aclaraciones, ¿vale? Dice, explicar que se desarrolla una programación de ciclo en el que se van a llevar a cabo tal número de unidades de programación repartidas en dos cursos en los que el primer curso se iniciará en la adquisición de esas o en el desarrollo de esas 5 competencias del área, ¿vale? Y en el segundo curso del ciclo se profundizará en el desarrollo de las mismas. Eso es lo que hablábamos antes, ¿vale? Que como salió la pregunta, pues ya lo comentamos. Mencionar que a lo largo del ciclo se realizarán diferentes unidades que implican un trabajo interdisciplinar con otras áreas,
que se entra en detalles más adelante y que en su conjunto, bueno, esto es un ejemplo de qué incluir en esa introducción, sobre todo de cara a la defensa, ¿vale? Pero bueno, también de cara al documento. Luego, pues habla, el punto 2, el contexto del centro, no cambia con la convocatoria. El punto 3, descripción del grupo o de los grupos. Claro, este apartado sí que cambia. Lo podemos abordar de dos maneras. A ver si puedo mover esto, no lo puedo mover. Es que me tapa. No lo puedo ver porque la barra de control de Teams me lo tapa. Bueno. Dejando o sea, esta descripción del grupo podemos hacerla ya en la programación diciendo, pues lo que decíamos antes, tenemos tantos alumnos de quinto, tantos de sexto, pero sin entrar demasiado en detalles y luego eh, contextualizarlo directamente en la unidad, ¿vale? O sea, o hacerlo solamente en la unidad o de manera general en la programación y luego concretando ya el grupo que nos ha tocado, que hemos decidido, según si hemos decidido una unidad de quinto o una de sexto, una de tercero, una de cuarto, una de primero, una de segundo, pues concretándolo en la unidad, ¿vale? En todo caso, para la descripción de los grupos, en la parte de la programación, sí hablaremos del número de alumnos distinguiendo sexo, ¿vale? Características psicoevolutivas atendiendo a teorías de Piaget, Vygotsky o Waldorf, o bueno, o el que queráis, Marqués y Cole. Descripción del alumnado acneae. Conviene mencionar al menos 2 acneae en cada nivel. Se aconseja escoger alumnado acneae que conlleve medidas de atención a las diferentes edades similares en los dos cursos, lo que decíamos antes, por ejemplo, en tercera un TEA y un asmático, y en cuarto un TGD o síndrome de crisis frágil y un diabético, ¿vale? Aunque TGD ya no exista, digamos, entre la nomenclatura más actual, pero bueno, lo podemos mencionar porque, como decís, sigue apareciendo por ahí en documentos, en aulas y en todo, ¿vale? En la defensa de la unidad ya concretaremos sobre el grupo, ¿vale? Y hablaremos del nivel de cohesión grupal, la capacidad de trabajo que tiene ese grupo en concreto, el gusto que tiene por la asignatura, otros intereses principales. Por ejemplo, en este grupo hay mayoría de niños y principalmente es que les encanta el fútbol, les pirra, no sé qué, no sé cuánto, por lo tanto debemos incidir sobre que no todo en la vida es fútbol, no sé, lo que queréis decir. Y luego amistades o posibles conflictos habituales. Esto lo podéis decir en la descripción del grupo, ¿vale? Luego, hilos conductores. Bien, se puede contemplar un mismo hilo conductor para todo el ciclo, aunque si ya es difícil, digamos, cumplir con un hilo conductor para todo un curso, para todo un ciclo, me parece complicado, ¿vale? Pero bueno, hay diferentes posibilidades, como con centros de interés inventados, ¿vale? Tipo, pues los Pokémon, ¿no? ¿Y cómo van evolucionando? Pues vosotros podríais tener los alumnos, sus habilidades y cómo van evolucionando esas habilidades a través de insignias educativas, por ejemplo. Planes y programas del centro o proyectos integrados, ¿vale? Luego, el apartado 5, objetivos finales de etapa, no cambia. Competencias clave, no cambia. Perfil de salida, no cambia. Competencias específicas, bien. En la convocatoria lo mete dentro del apartado o sea, de la prueba de la unidad. Como hemos visto antes en los elementos mínimos, no hace referencia en la programación a las competencias específicas, pero bueno, no hace referencia a nada del desarrollo curricular en la parte de programación, nada más que los elementos transversales en la metodología, pero lo tenemos que meter, ¿vale? Se puede incorporar una tabla digamos, general de estos, o sea, de las competencias en el documento de la programación y luego especificar más en la unidad. A modo de ejemplo, ¿veis? Aquí tenéis en esta segunda parte de la página, tercero de primaria, el número de la unidad, ¿vale? Aunque aquí pone de la 1 a la 8 y de la 1 a la 8 otra vez, conviene, como os digo, continuar con 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? Y luego decir es el título de la unidad y qué competencias se trabajan y qué bloques de saberes básicos. Esto os ocupa bien poco para para el documento de programación. Se puede incluir, pero como no es obligatorio incluirlo, pues podéis no hacerlo. No sé, según el espacio que tengáis, ¿vale? Aquí en rojo pongo que estas cruces me las he inventado, ¿vale? Las he puesto al tuntún para hacer rápido este documento. Pero que sepáis que en la convocatoria
lo enmarca como uno de los apartados a desarrollar en la unidad, igual que los saberes básicos. Luego, elementos que sí vienen como obligatorios: organización y secuenciación de las unidades de programación, mínimo 15 unidades para el ciclo. Aquí varias opciones: ir al mínimo y poner 8 más 7 o 7 más 8. Bien, esto se ajusta poco a la realidad, ¿vale? Lo decimos aquí. Ojo, como este documento, que os estoy enseñando, lo he hecho principalmente para educación física, pero como también tenemos un grupo de primaria, hago una aclaración aquí, ¿vale? Ojo, en programaciones de áreas como naturales, sociales o plástica sería la opción más recomendada, poner esas 15, ¿vale? Poner el mínimo. Pero bueno, para los que quieran hacer una programación para los que se presenten por primaria. Ahora, 8 más 8 es otra opción, haciendo una distribución de 3 más 3 más 2. ¿Qué pasa? Que la programación hay que defenderla sobre este curso académico en concreto, ¿vale? El 23-24. Y la Semana Santa este año cae en marzo. Si fuera el curso pasado, que la Semana Santa cayó más tarde y que cayó en abril, a mediados de abril, sí que podríamos a lo mejor dejar solo 2 unidades para el tercer trimestre, porque realmente el tercer trimestre era muy corto, ¿vale? Entonces sí podía encajarnos, dejando unas últimas sesiones para ajuste de programación, repaso de todo lo anterior, metiendo alguna actividad complementaria, vale, lo podríamos encajar con unidades de hasta 12 clases más o menos, ¿vale? Pero este año, cayendo a la Semana Santa a finales de marzo, nos queda todo abril, todo mayo y 3 semanas de junio, que para 2 unidades a mí se me antoja complicado, ¿vale? Claro, pero decís, bueno, pues es que 18, David, son muchas, porque llevar 18 preparadas, yo quiero ir a menos. Bueno, pues vale, tienes esa opción. Tendrás que ajustar ese tercer trimestre y argumentar que al final te quedan menos sesiones por diferentes motivos, ¿vale? O que solo no tenéis 2 horas y media de educación física, tenéis 2 horas, no sé, pero bueno, yo eso creo que va en contra de nuestra idea de la educación física de tener el máximo posible, ¿no? Luego, 9 más 9. Para mí quizá es la opción más coherente, porque son 3 unidades por trimestre, 9 por curso, ¿vale? 3 más 3 más 3. Quizá es verdad que hay que irse a 18 unidades, meter 18 unidades en el documento de programación con 2 hojas por unidad nos deja muy poco para el resto, pero bueno, se puede hacer, ¿eh? Pero nos da unas unidades de 10-12 sesiones o clases por unidad, que me parece una cifra muy buena, 10-12 clases por cada una de las unidades. Si, por ejemplo, hacéis este de 3 más 3 más 2, estas unidades, si os van a 14 o 16 clases por cada unidad, luego en la unidad, si elegís una de estas, de 16 sesiones, hay que explicarla, ¿eh? Luego en la parte de unidad. Y claro, explicar una secuencia didáctica de 14 o 16 sesiones, cuidado con el tiempo. Bueno, ahí tenéis diferentes posibilidades. Coged la que más se ajuste o creáis más conveniente para vosotros, porque no hay ninguna obligación. La única obligación es mínimo 15. Podríais meter hasta 24 si queréis. Vale. Bueno, aquí os dice pues lo que decíamos antes, ¿no? Que exista una correlación entre las unidades que elijáis para el primer curso y las unidades que elijáis para el segundo curso, ¿vale? Por ejemplo, en quinto, iniciación a las capacidades físicas básicas, y en sexto, atletismo. En quinto, malabares, y en sexto, un proyecto de circo. En quinto, habilidades motrices básicas, lanzamientos y recepciones, y en sexto, twin, con lo que hablábamos antes. En quinto, habilidades motrices específicas como golpeos sin implemento. Joder, aquí hay faltas, ¿eh? Bueno, sin implemento. Y en sexto, pues call ball, o sea, como call ball o big ball, que no tienen implemento, se golpea con la mano o con el pie. Y en sexto, pues deportes de raqueta o floorball, por ejemplo, que son golpeos, pero con implemento, ¿vale? Veis que en una se inicia una habilidad, una competencia, y en la otra, pues se profundiza en ella. En tercero, las emociones a través de la expresión corporal, y en cuarto, pues el cuento motor, ¿vale? Aquí, de manera aislada, hoy vamos a trabajar, pues, las emociones, pues, la felicidad, la tristeza, la ira, tal, 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 y luego las aplicamos en un cuento. Bueno, son ejemplos de cómo hacer esa correlación, ¿vale?
La temporalización dice realizar 2 tablas, una por cada curso. No hagáis una tabla de ciclo, ¿vale? O bueno, si tenéis una idea buena para que visualmente se vean todas las unidades en una única tabla, vale, pero conviene meter un calendario, ¿vale? Y que además se recomienda un texto acompañando a la tabla en el que se justifique o se haga referencia a los criterios empleados para seleccionar y temporalizar así las unidades. Es decir, he escogido estas por esto y además las he ordenado así por esto, ¿eh? Las razones por las que hacíamos esto de aquí, esta correlación, pues se justifica en el siguiente apartado en la temporalización. Eso sí que viene obligatorio entre los apartados de la programación. Lo vimos antes, ponía secuenciación de las unidades y justificación, ¿vale? Así que hay que ponerlo. Metodología no cambia si lo hablamos de manera general. O, bueno, una tabla de los estilos y modelos que utilicéis por cada una de las unidades. Me parece un espacio que os va a ocupar mucho y luego realmente no interesa tanto, ¿vale? Yo lo haría de manera más general en la programación y concretaría en la unidad. Ahora, criterios de evaluación, ¿vale? ¿Por qué lo pongo en azul? Porque no es obligatorio en la programación. Sí es obligatorio en la unidad. Este apartado de la convocatoria lo enmarca en la parte de la unidad. No obstante, se puede incluir en la programación una tabla de criterios seleccionados para cada competencia específica, como habíamos visto antes, ¿vale? O como esta. Unidad, competencia específica, criterio. ¿Sí? Unidad, competencia específica, criterio. ¿Vale? Bueno, evaluación, procedimientos e instrumentos. En la convocatoria, para la parte de programación, solo marca como mínimo los criterios de calificación de las unidades, entendido como ese valor medio de cada unidad de cara a los boletines, obtener una calificación con la nomenclatura de insuficiente, suficiente, bien y con el objetivo de informar de la progresión a las familias. Para la programación solo pide eso. Luego podéis incluir todo lo que queráis. Claro, lógicamente este es un apartado donde se van a fijar bastante. Yo aquí sí que le dedicaría un poco más de espacio y de tiempo para incluir pues diferentes momentos o diferentes procedimientos asociados a instrumentos, instrumentos asociados a criterios de calificación, porcentajes, una correlación a lo mejor entre actividades e instrumentos, ¿vale? O en qué sesión utilizaré cada instrumento. Bueno, aquí sí que desarrollaría un poco más en profundidad, ¿vale? Pero bueno, todo lo que no hagáis en la programación lo podéis hacer luego en la unidad, ¿vale? Bien. Bueno, todo lo que viene en rojo quiere decir que viene, en la convocatoria viene que esto hay que desarrollarlo en la unidad, en la unidad, en la unidad, ¿vale? Más apartados de programación. Contenidos transversales, ¿vale? Bien específicamente en la convocatoria, así que hay que meterlo, ¿vale? Y luego estrategias específicas para atender a las diferencias individuales. También hay que incluirlo, ¿vale? En la programación. Como veis, todo lo que está en negro son apartados obligatorios de programación y lo que está en azul, no, ¿vale? Lo que está en azul, muchos son para la unidad. Bueno, espero que este documento, junto con el otro, pues ya os abra posibilidad a empezar a trabajar vuestra propia programación. Son bastante concretos, detallados, tienen ejemplos, tienen propuestas. De todas formas, si algo no lo veis claro, pues oye David, mira, es que en el apartado tal, no sé si cuál, me lo comentáis, me lo preguntáis. Leedlos con detenimiento algún día, imprimirlo, por ejemplo, ¿vale? Y si imprimís, por ejemplo, la guía de programación o simplemente si la tenéis en digital, pues aquello que vayáis a quitar directamente lo podéis ir eliminando. Elimino, lo que vayáis, hacéis una copia, a lo mejor lo que queráis, bueno, os descargáis una copia y sobre ella empezáis a trabajar y la vais modificando y luego ya la hacéis vuestra, ¿vale? Pero de momento lo importante es que vayáis teniendo el contenido, o sea, todos los apartados, que vayáis viendo cuánto espacio os va a ocupar y qué tipo de tablas queréis ir metiendo. ¿Quieres preguntarme algo? Las 7:05 ya. Venga, Jorge. A ver, ahora que has hablado de lo de la temporalización y las fechas y demás, yo tengo una dudilla general.
Así a lo mejor le sirve al resto un poco. Ujú. Siguiendo las fechas de Navidad, Semana Santa y demás para poner las evaluaciones, yo he contado y te salen 43 sesiones antes de Navidad, 32 en el segundo trimestre y 30 en el tercero. ¿Vale? Depende qué días elijas. Porque, por Claro, depende ejemplo, de los días que elijas, sí. los He viernes, hay contado, unos cuantos viernes que se pierden. Hay muchos puentes que son jueves y viernes. contando con lunes, martes y jueves. Ujú. Vale, es una ¿Vale? Entonces, buena... Sí, la cosa es que está muy descompensado entre 43 sesiones y 32-30. Pero si lo mueves, tienes ahí 5 días antes de tal, no queda. Entonces, meter en la primera evaluación que vas a estar metiendo cooperativo, a lo mejor mindfulness, yoga, a cositas para luego utilizar todo en el curso, ¿no? Se me hacen unas unidades ultra largas, sí, porque no voy a meter 13 sesiones de yoga, por ejemplo. vale. ¿Me compensa irme a 10 unidades? No. Pero es una puta barbaridad, porque Sí, es que no entran las tablas. sí, yo personalmente, es una opinión, pero solo es una opinión, ¿vale? Yo no metería 20, 4-3-3. Aunque se puede, ¿eh? Antes hacíamos 15 por curso, pues ahora puedes hacer 10 por curso Mm. perfectamente, ¿no? Pero luego A ver, es una faena para ti para desarrollar 20 unidades, ¿no? Es más trabajo, o sea, implica correcto, sí, más sí. trabajo. Si tú me dices, oye David, yo es que Mm. no trabajo, tengo todo el tiempo del mundo, voy a meter 20, digo, vale, muy bien, adelante, oye, mm, si lo ves bien, sí, pero acuérdate, vamos a ver, la primera evaluación, ¿tú has contado las clases hasta qué día? ¿Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad? 21 de diciembre contado. Vale, ¿cuándo se entregan los boletines? Le entregarías en torno al 18 por ahí. Vale, o O 20 o incluso el mismo 21. 22. Bueno, tú has calificado en la web, calificamos el 18, imagínate, y las entregas a los padres el mismo 22, a lo mejor. Vale, el 18 a lo mejor tienes la reunión de evaluación. Me parece muy Eso ajustado, ¿eh? es. Porque luego hay que hacer los boletines, revisarlos, firmarlos y todo. Pero tú realmente, tú esa evaluación ya la habrás terminado antes del 15 seguro. Y a partir del 15 ya cuenta para la segunda. A partir del 15, no del día que se entregan los boletines. No, ¿Y las clases de reajuste no se podrían meter justo ahí? sí, O sea, si yo no he gastado esas balas, por así decirlo, que me quedan 3 sesiones que las dejo en el aire, esas 3 decir, pues currículum dialogado, o vamos a hacer, tengo sí. preparado una actividad por si acaso, de tal. Sí, o ¿Vale? refuerzo, decís, bueno, he comprobado que en estos meses donde más carencias hay es en esto y vamos a reforzarlo un poco. Puedes meter clases de ajuste de programación, pero que Vale. la evaluación no acaba el día antes de las vacaciones, porque tú, de Ya, hecho, ya, ahora ya. que estás trabajando en el cole, ¿ya tienes la Ujú. reunión de evaluación de tu grupo, de tus grupos? No sé qué día la tenemos, pero sí, semana que Pues muy viene. mal por tu equipo directivo, ¿eh? No, no, Ni... no, sí que lo tienen, pero no me acuerdo qué día. Vale. Mira, yo te digo, las evaluaciones en mi cole empiezan el próximo 4 de marzo, lunes. La semana que viene no. No, nosotros, o la semana que viene al final, Claro, no, la van siguiente. del 4 al 13 en mi cole. Empiezan por infantil, ¿vale? Pero Ujú. el día 5 ya hay evaluaciones de primero o de segundo. Y el 6 las hay de tercero o algo así. Y luego pasan a la semana siguiente y hacemos las de cuarto, quinto y sexto, pero que ahí ya cortamos el trimestre, ¿vale? Ya. Entonces tú No, puedes nosotros jugar un poco apuramos con eso más. también. ¿Cómo? Que nosotros apuramos un poquito más. No tenemos las evaluaciones. Vale, pero que tú Pero, en la oposición lo o puedes sea, sí, decir. Mm, ya. Se juega un poquito con eso, pero sí, entonces las primeras unidades hay que pensarlas un poco mejor para que no se te vayan. O sea, para hacer una unidad de 12 que pueda sacar 12 de eso. sí, sí. O incluso puedes decir que la primera semana, ¿vale? No empiezas realmente Evaluación la unidad, inicial. sino que hacéis unos juegos de cohesión grupal para conocerse,
para conocer tener algunas estrategias de gestión de aula, como por ejemplo aprender los desplazamientos, cómo hacer los desplazamientos, cómo movilizar el material pesado, colchonetas, bancos, algunos juegos del curso anterior, no sé. No necesariamente tienes por qué empezar ya la primera semana con la unidad, mientras que traen el neceser, el material, el chándal, bueno, se adaptan. Esa primera semana podrías argumentar o justificar, ¿vale? Que se hacen unos juegos, pues eso, de cohesión, de motivación, sí, de reglas, normas, bueno, podrías jugar un poco también con eso para que no fuera tan diferente. Vale. Vale, ya está. Y luego, o sea, que yo ya le he echado un ojo a la parrilla esta y tengo 4 que son deportes, bueno, o juegos deportivos o deportes alternativos. Si puedo juntar la situación de aprendizaje para juntar las 4 unidades esas, acabar en una situación de aprendizaje, ¿no? Y cada unidad ponerla con un producto final propio. ¿O sería muy largo meter 4 dentro de una situación de aprendizaje? A ver, el producto suele ir asociado a la situación de aprendizaje, ¿vale? Tú entonces en cada unidad tendrías subproductos, ¿vale? Subproductos. Subproductos que luego desembocarán en esa situación de aprendizaje. Lo que pasa es que si son 4 y tú vas a meter como mucho 3 unidades por trimestre, una te va a quedar fuera del trimestre, no va a estar asociada a la situación de aprendizaje para esa evaluación. Como mucho 3. Era la duda, sí. Claro, bueno, tendré que darle otra vuelta, si es que esto es... Sí, hay que darle una vuelta. A ver, Cada vez que cambias hay una cosa se te descabalga el 7. Sí, hay infinitas propuestas válidas, Jorge. No hay. La mejor no existe, porque luego también depende del tribunal que te toque. ¿Vale? O sea que tú haz la que a ti te gustaría llevar a cabo y la que veas coherencia y que tal, ¿vale? Pero luego hay muchas cosas que no dependen de ti ya. Porque tú a lo mejor propones deportes alternativos y resulta que en el tribunal hay 2 personas que le encanta el baile y la danza y hacen zumba y yo qué sé, zumba y baile tradicional o yo qué sé, lo que sea, ¿vale? O sea que tú haz lo que a ti te guste, ¿vale? Hombre, compensado, intentando trabajar las 5 competencias, pero algo que tú puedas argumentar y defender, ¿vale? María, A ver, ya está. Vale, era que yo tenía de la otra programación también que al final, para compensar esos días, que habíamos metido la unidad transversal. también. No sé si esa se podría mantener o la quito. Se puede mantener una unidad transversal. Lo único que yo veo complicada la evaluación en una unidad transversal, ¿vale? Porque además si te toca defender esa, o sea, si te toca, imagínate que tienes una unidad transversal en primero y otra en segundo. Y en el sorteo tienes la mala suerte de que te caen las 2. Me podría pasar. Te podría pasar. Entonces, bueno, si lo tienes muy claro, sí, ¿vale? Si lo tienes muy claro, Vale. sí. Pero ahora con las situaciones de aprendizaje, esas sí que pueden ser transversales más fácilmente que Vale. una unidad entera en sí. ¿Sí? Gracias. Nada. Sergio. En lo que ha estado hablando Jorge de los días que te sobran al final del primer trimestre y que Sí, tú has dicho que ahí se empieza el segundo, eso sí. está bien decirlo en la exposición porque al final está muy visto como muy separado en el tiempo, que el primero es hasta final de año, luego el siguiente Semana Santa y el siguiente vacaciones. Entonces, a lo mejor te dicen, estás empezando el segundo antes de tiempo. No creo que te lo digan porque es que es la realidad. Es decir, van a decir, este chaval trabaja. O sea, puedes dejar simplemente la última semana, ¿no? Porque es verdad, es que las evaluaciones no se hacen el último día, se hacen antes. Y tú ya tienes que tener las notas puestas para ese último día, o sea, para esa reunión de evaluación. Entonces, puedes decir que la última semana ya se empieza con actividades de presentación de los contenidos de la siguiente unidad, que aunque las navidades estén por el medio, les sirvan a ellos para ir sabiendo lo que se va a trabajar en la siguiente y una primera
clase de evaluación inicial para la siguiente unidad, etcétera. También es verdad que esos días se pierden algunas clases, porque que si viene Aliatar, que si el festival de Navidad, que si no sé qué, o sea, también podéis decir que en esa semana no tenéis las 3 clases, que tenéis alguna menos debido a que te piden la hora para ensayar la función de Navidad, a que luego vienen los padres y no sé qué, o sea, Ven los reyes. sí, no sé, es verdad, ¿eh? Alguna salida complementaria porque van a ver el Belén del barrio, yo qué sé, Ujú. ¿vale? La decoración de Navidad, que se celebra en el cole en la Nochevieja docente, no sé. Hay varias maneras de acortar ese primer trimestre un poquito con esas cosas, ¿vale? Pero no te van a decir que esté mal. Tú dices, la reunión de evaluación la hemos tenido la semana anterior a la que finalizan las clases, para entonces ya he tenido lista la calificación de las 3 unidades del trimestre y aquí ya lo que trabajemos cuenta para la siguiente unidad. Es que es así. Vale. Sí, sí. Bueno, voy a dejar de grabar vídeo de 1 hora y media.